Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todes. Mi nombre es Katia Luna y a nombre de la Dirección de Comunicación del Conocimiento les agradezco que estén aquí en este nuevo ciclo que tenemos el día de hoy que se titula Conecta y Transforma, Resistencias actuales de las disidencias sexogenéricas. Y bueno, como ya saben y como es costumbre, para nosotros siempre tenemos un ciclo acompañado de una rifa de premios, los cuales les voy a enseñar cuáles son. Ahora para este ciclo tenemos una batería portátil y un ajolote de colores de peluche de la UAM, ya saben, muy ad hoc, colorcitos. Entonces, les voy a recordar un poquito cuál es la dinámica para que puedan participar en este sorteo de estos bonitos premios. Bueno, al terminar esta conferencia y cada una de las demás, tendrán 5 minutos para llevar a cabo su registro y así poder tener una constancia de participación. Si cumplen con esto y asisten al menos a 2 conferencias y contestan correctamente las preguntas sobre la mesa, se generará un boleto para que puedan participar en este sorteo de premios. Les recordamos que deben seguirnos en nuestras redes sociales y que en todas las redes nos pueden encontrar como @conocimientoguam. Y les recuerdo algo muy importante, que la entrega de premios es en la Rectoría General, que es donde nosotros nos encontramos. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito de la mesa del día de hoy. Y para esto, primero les voy a presentar a nuestros 3 participantes. Primero tenemos al licenciado José Alberto Rosano López, quien es egresado de la UAM Xochimilco y actualmente es maestrante en gestión pública para la buena administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Él además es fundador del colectivo Prisma LGBT y más de la UAM X. También es revisor de publicaciones en la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación y actualmente es Contralor Ciudadano por la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. No te escucho. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, ahora les voy a presentar a nuestra segunda participante del día de hoy. Ella es la doctora Fabiola Camacho Navarrete. Ella es doctora en sociología por la UAM Azcapotzalco y es profesora investigadora del Departamento de Sociología en la UAM Iztapalapa. También ella es integrante de la Comisión para el Programa Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género en la UAM Iztapalapa. Ella ha publicado varios artículos y también tiene una publicación de su libro de ensayos. Pues hola Fabiola, muchas gracias por estar aquí. Hola Katia, muchas gracias. Hola a todas, a todos. Qué emoción. Mil gracias por la invitación. Va a ser una noche increíble. Gracias. Gracias a ti por aceptar. Y por último, les voy a presentar a el doctor Cuitláhuac Moreno Romero. Él es doctor, maestro y licenciado en filosofía en la UNAM. Es profesor en el Colegio de Saberes en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Cuenta con un doctorado en psicoanálisis también y es actualmente también a lo que se dedica en otras cuestiones aparte de la investigación. Él ha llevado a cabo estancias de investigación en la Universidad de París, en la UNAM y en la UAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Hola, Cuitláhuac, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué lindo estar por acá. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias. Y bueno, el día de hoy yo voy a compartir algunas preguntas con nuestra invitada y nuestros invitados, pero antes de eso quiero compartirles un poquito cómo es que surgió este ciclo. Bueno, como les dije, este ciclo que se llama Conecta y Transforma, Resistencias Actuales de las Disidencias Sexogenéricas, surge a partir de los conversatorios que nosotros, la Dirección de Comunicación del Conocimiento tuvo, que organizó en el año 2024, en el cual convocó a la comunidad universitaria, ya fuesen estudiantes, egresados, investigadoras e investigadores que estuviesen interesados en hablar acerca de estas temáticas de las disidencias sexogenéricas, las cuales no necesariamente tenían que pertenecer a, sino podían también ser aliados de esta comunidad
y pues la idea era visibilizar como los retos a los que se encuentran, las violencias que se sufren y las temáticas que se querían abordar, que creemos que también hablan acerca de los estigmas o de la mala información que se tiene acerca de estas disidencias. Entonces, en estos conversatorios, que fuesen 4, pues estuvimos hablando muchas personas interesadas, fuimos más de 20, y surgió una lista de actividades y de temáticas que nosotros queríamos abordar, ¿no? Que queríamos visibilizar, que consideramos que la universidad tenía que tener presentes. Y es por eso que surgió este ciclo como respuesta a y como forma de salida de estas temáticas que se abordaron en estas sesiones, donde nos estuvo acompañando también Fabiola, y es ahí como llegamos con ella. A partir de eso también surge este ciclo de 3 mesas, y pues se hizo un rastreo de información, se contempló a personas que ya habían participado en estos conversatorios, pero también se buscaron perfiles nuevos. En este caso así llegamos con José, que es un egresado, una persona joven, que también tiene interés en estas temáticas. Entonces es así como surge este ciclo, y bueno, lo que buscamos con específicamente con esta mesa, es justo buscar cómo las disidencias sexogenéricas se cruzan con categorías como género, orientación sexual, etnicidad y clase social, cómo desde esta perspectiva interseccional se exploran los desafíos para garantizar los derechos humanos, y también cómo el impacto de las políticas públicas en estos contextos les atraviesan. Si bien vemos ahorita los nuevos cambios geopolíticos y cómo nos terminan afectando estas nuevas cuestiones que se tienen, por ejemplo, con el país vecino más inmediato, que es Estados Unidos, cómo estas cuestiones que van en retroceso nos van a terminar, en su caso, pues también afectando a nosotros, aunque estemos, porque somos el país vecino inmediato. Y bueno, para esto vamos a llevar una dinámica donde yo voy a ir haciendo preguntas, y nuestros tres, Fabiola, Cuitláhuac y José, van a ir dando respuesta a ello. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos ahora sí? Ya que les conté un poquito cómo surge este ciclo y cuál es el objetivo de esta mesa, con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Entonces, ¿me apoyas con eso, Joaquín? Y ya, bueno, vamos a ver aquí a ellas tres. Y bueno, para empezar, me gustaría que me puedas responder, me gustaría empezar contigo, Fabiola, y que nos comentes cómo impactan las desigualdades estructurales en la vida de las personas que pertenecen a estas disidencias sexogenéricas. Y ya yo comentaba un poquito acerca de esta perspectiva interseccional y qué es lo que cruza. Entonces, pues queremos conocer tu opinión, tú como justo socióloga, que nos puedas dar esta perspectiva de cómo es que les afecta. Muchísimas gracias, Katia. Sí, bueno, esa es una de las preguntas, de hecho, clave. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos, digamos, visible en cuenta la fotografía completa en el panorama de esas desigualdades estructurales, donde, por supuesto, la perspectiva interseccional nos da toda la clave, es decir, cuando no advertimos las condiciones de clase, ¿no?, de fenotipo y de género, no podemos realmente advertir cuál es el contexto y las condiciones en que la vida de las personas se desarrollan, ¿no? En general, ¿no? Dentro de su vida cotidiana, pero también cómo impactan eso que decías de cómo estas políticas, ¿no? Impactan directamente, es decir, articulan una serie de factores que atraviesan, ¿no? Nos atraviesan desde el cuerpo, la cuerpa, hasta todos los procesos y las condiciones, ¿no?, en que cada experiencia, desde las disidencias sexogenéricas, atraviesan, por supuesto, todos los retos o nuevos retos cada día, ¿no? Es decir, hace un año, si bien no teníamos claro qué es lo que iba a pasar, por ejemplo, con la política internacional en el caso de Estados Unidos, hoy por hoy nos está impactando incluso directamente. ¿Por qué? Porque de entrada pues están advirtiendo toda una condición donde se restringen todos los derechos, ¿no?, hacia todos los quienes pertenecemos a la comunidad, pero en ese caso en nuestro país nos impacta directamente. ¿Por qué? Porque se advierten con una mayor condición dentro de estas desigualdades, ¿no? Es decir, el cómo, en este caso, por ejemplo, el fenotipo, ¿no?, la raza en sí, cómo advertimos de manera clara esta desigualdad que se, digamos, se recrudece en las corporalidades, se recrudece en las condiciones, ¿no?, de vida de cada uno de las integrantes de la comunidad. Y de esa forma también, por supuesto, en clase, cómo impacta de esta manera las condiciones de tener mayores oportunidades, ¿no? Pensemos, por supuesto, en todas las personas,
¿no? Transgénero, en todas las, por supuesto, en todas ¿no? las demás disidencias, pero también en las condiciones de cómo se advierte esto en términos, ¿no? de una mejor calidad de vida. Cuando las políticas públicas en ese sentido no advierten estas condiciones y no están advirtiendo estos procesos desde la norma, desde el marco, digamos, legal, hasta, ¿no? las condiciones institucionales, es ahí cuando, por supuesto, se van generando las resistencias, ¿no? Es ahí cuando, por supuesto, se activan formas de establecer vínculos, formas también de acuerpar directamente, ¿no? De acuerparnos en colectividad cuando se advierte esas condiciones. Hablamos, por ejemplo, de procesos que cuando no hay una perspectiva interseccional, por ejemplo, hablo de la hegemonía, ¿no? En ciertas condiciones de los feminismos blancos. ¿Qué es lo que pasa cuando no se advierte desde los feminismos blancos esta interseccionalidad y no se está visibilizando abiertamente? Por supuesto, ¿no? A todas las personas y todas las corporalidades que somos parte de las disidencias sexogenéricas. Por supuesto que se empiezan a generar estos sesgos y lo primero que se empieza a generar es, por supuesto, atentar contra los derechos humanos, ¿no? O sea, cuando yo estoy haciendo efectivamente una condición donde no estoy advirtiendo todas las condiciones desde la raza hasta todas las corporalidades, más allá de la norma y más allá incluso desde un régimen binario que a punto creo que se está regresando desde ciertos feminismos hacia allá, eso es lo que pasa. Se genera un sesgo y estamos, ¿no? Advirtiendo una absoluta frontera, ¿no? Para admitir a todas en lo que tendría que ser esa agenda de políticas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y para que nos quede un poquito más claro y para quienes no estén como tan relacionadas con estos términos, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos acuerpar? Gracias, sí, perdón. Bueno, por supuesto que cuando advertimos, ¿no? Y es digamos, es un concepto, es una práctica más bien, ¿no? De que estamos generando un proceso más que de cubrirnos, ¿no? Es una capita, es exactamente de generar ese lazo, ¿no? Ese lazo que nos mantiene a salvo, que generamos mediante los cuerpos y las acciones un lugar seguro, ¿no? Para todos, sobre todo en esos procesos donde advertimos una condición de violencia, de todo el cúmulo de violencias que existen, ¿no? Sobre todo en los crímenes de odio, en los transfeminicidios, en los feminicidios, ¿no? En las violencias de género, ¿no? En las microviolencias, es cuando el acuerpamiento, que si bien tiene que ver más con esos feminismos interseccionales, ¿no? E incluso también los feminismos latinoamericanos y afro, tenemos que hacer entonces esta capa donde todas, ¿no? Nos formamos un lugar seguro. Exacto. Muchas gracias, Fabiola. Y ahora me gustaría continuar contigo, Alberto. Justo tú, desde esta formación que tienes y con esta especialización que estás tomando, ¿cómo crees y cómo consideras que es desde esta perspectiva interseccional que las disidencias sexogenéricas? Y me gustaría aclarar por qué ocupamos este término. Este término también lo implementamos a partir de tener una asesoría con la doctora Eva Alcántara, que ella es la coordinadora de la maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco, y que nos decía, porque a veces cuando escuchamos las letras y mencionamos L, G, B, T, y más, si dejamos una letra fuera, si no lo nombramos, justo estamos excluyendo, y entonces a veces queremos ir mencionando una a una y terminamos excluyendo porque nos faltó una más, ¿no? Entonces por eso decidimos nombrarlos y creemos que es el término correcto ahora al hablar de disidencias sexogenéricas. Entonces, después de esta aclaración, ahora sí me gustaría continuar contigo, Alberto, por favor. Claro, oye, súper interesante e importante. Primero, dos cosas. El nombrar, ¿no? Y reconocer, primero, como un término importante a retomar para las políticas públicas, a las disidencias sexogenéricas. Porque hablar de disidencia es, primero que nada, pues ha sido un término político que hemos tomado la población LGBTI de un proceso de aprendizaje histórico por medio de la lucha de defender nuestros derechos, ¿no? Y la disidencia, primero, es un posicionamiento político, como te decía, de discernir o decidir
discernir sobre esta imposición heteronormativa, cisgénero, machista, etcétera, que nos atraviesa. Y de eso va la interseccionalidad, ¿no? De las cuestiones que nos atraviesan como personas. Entonces, este también término que tú mencionabas, ¿no? También utilizamos el término interseccionalidad. Y desde las políticas públicas, súper importante mencionar la interseccionalidad, porque al no nombrarla, ya igual lo mencionaba Fabiola, y yo nada más sumaría, ¿no? O sea, cuando hablamos de interseccionalidad, cuando no hablamos de interseccionalidad en las políticas públicas, podríamos estar dando respuestas inadecuadas a las necesidades de las personas. Es decir, o sea, no estaríamos considerando los factores o las causas que generan un problema público o los efectos, ¿no? Es decir, tendríamos a la hora de hacer una política pública, que cuando hacemos una política pública, lo esencial, y eso creo que, bueno, muchos lo sabemos, cuando hacemos las políticas públicas, pues lo más complejo es definir el problema público. Y a la hora de definir el problema público, tenemos que nombrar también si es un problema complejo, o desde dónde lo vamos a abordar, ¿no? Entonces, este abordaje que muchas veces se ha hecho en políticas enfocadas hacia la población LGBT, ha estado equivocado por dos factores importantes. El primero, que no ha sido el acercamiento con las poblaciones y que no se les ha preguntado justo cómo viven desde la disidencia, que es el concepto súper importante que mencionabas al inicio, porque hay muchas formas de vivirse como población LGBT, ¿no? Pero vivirse de la disidencia también es otra forma. Ser una persona LGBT también podría ser, sumando el concepto de interseccionalidad, podría ser una persona con discapacidad, una persona adulta mayor, una persona, de bajos recursos, una persona trans, son todos este grupo de características que vivimos y que, si lo vemos desde la interseccionalidad como una herramienta de análisis, podemos ver todas las desigualdades sistemáticas que nos atraviesan. Entonces tendríamos que estar dando respuestas completas, ¿no? A problemas súper complejos. Ya creo que me fui por otro lado, pero los conceptos que tanto de disidencia como de interseccionalidad, al traerlos a políticas públicas, creo que tendríamos que estar poniendo siempre en el centro, como ya mencionaba Fabiola, los derechos humanos, y lo que hacen los derechos humanos que es poner a las personas al centro, ¿no? Entonces, la dignidad de las personas LGBT al centro sería como una característica en común que tiene la disidencia y la interseccionalidad. Muchas gracias. Y sí, también esta parte que hablábamos cuando dejamos también de mencionarlo como comunidad, era porque nos decían, ¿no? Ustedes, nosotros en estas charlas que tuvimos, a veces cuando hablamos de comunidad suena como muy bonito, pero también comunidad puede ser algo muy reducido, ¿no? Y entonces es como hacerlo más pequeño. Entonces, al dejarlo de mencionarlo como la comunidad sexogenérica, entonces damos esta apertura, ¿no? Entonces, como bien lo dijiste, lo dijo Fabiola, y tal cual con los derechos humanos, se ponen a las personas en el centro, ¿no? Entonces, son personas que tienen de cada quien sus preferencias, y mejor nombrarlas así como las disidencias sexogenéricas. Ahora, vamos contigo, Cuitláhuac. ¿Tú cómo ves esta parte de cómo esta parte interseccional, que ya no sé si quieras abonar un poquito más ahí para que nos quede más claro, o para que la audiencia que no está como tan relacionada, si bien yo ya lo mencioné hace rato, cómo es que justo se ve impactada por estas desigualdades? A mí me parece que, bueno, ya han contribuido bastante padre lo que han dicho Fabiola y Alberto, justamente mucho más desde las ciencias sociales, y yo que vengo más bien de las humanidades y que son cosas en realidad cercanas pero distintas, creo que me gustaría como poner el énfasis en que impactan a veces también en los derechos culturales y en los derechos de producción artística y en los derechos de representación en el ámbito simbólico
y al mismo tiempo en la incorporación de diferentes figuras que justamente la idea de disidencia obliga a preguntar un disidencia frente a qué, ¿no? Y la disidencia pueden ser desde muchos flancos, pero suelen ser principalmente de críticas a un sistema de organización institucional que privilegia pues cierto orden de heteronorma, ¿no? Pero al mismo tiempo de dimensión patriarcal y al mismo tiempo de ciertas estructuras capitalistas y orientadas hacia los privilegios de las personas en el norte global, como siempre aquellas que aparecen como las principales figuras de ello. Y cuando abrías esta charla, Katia, a mí me parecía que decías una cosa bien importante de cómo se vincula, por ejemplo, las condiciones locales y territoriales de México al verse afectadas también quizá por las políticas de Norteamérica, que se empiezan a poner claramente más orientadas hacia la derecha. Yo pienso que también es importante recordar que la historia de los movimientos de las disidencias sexuales no inician en Stonewall, como suelen decirse en cierta trama. O sea, ha habido también la necesidad de rehacer la memoria de lo que se jugaba por estos lados para tratar de intervenir en las historias oficialistas. Entonces, la interseccionalidad también quiere señalar cómo personas que han sido racializadas, que han sido discriminadas por ser figuras como más locales, estoy pensando aquí en las no coincidencias, por ejemplo, de lo que involucra los travestismos en estas regiones, su relación con la cultura, y ahí quiero hacer como un hincapié que es una suerte de territorio que estamos todavía teniendo en disputa en las investigaciones. No es una mala lucha, pero parece que todo lo que tiene que ver con aspectos de sexo y género ha sido privilegiado por los estudios biológicos y de sexología o incluso por la medicina. Y es fundamental recordar que las disidencias o la diversidad sexual y las diversidades sexogenéricas o otro tipo de figuras también están arraigadas en la cultura, en la representación artística, en la representación, no sé, de diferentes eh, estratos que no solamente remiten a un orden científico, ¿no? Y que de hecho la lucha no solamente está allí, ahí también hay que hacerla. De alguna forma la biología ha crecido justo a partir de estudios trans también y se han producido muchos grandes logros por allá, pero creo que también es importante que la defendamos desde otras trincheras, entre las cuales el arte es fundamental y obviamente también con el arte la cultura y al mismo tiempo la memoria. O sea, ahí ir recuperando e incorporando a figuras cada vez más diversas y que al mismo tiempo abran horizontes hacia el porvenir, ¿no? No se trata solamente de la memoria para pensar el pasado, sino la memoria para darle un lugar más hospitalario a la pluralidad de personas y de deseos que cabemos en este mundo, ¿no? Yo contribuiría con eso como para tratar de meter también un poco aspectos de las humanidades. Perfecto, Cuitláhuac. Y sabes que continuando con esto, vamos a la siguiente pregunta, pero para esto me gustaría antes hablar un poquito, porque es un término que ahorita les voy a mencionar, pero para quien no esté tan relacionado con, cuando hablamos de violencia estructural, que viene es lo que más o menos lo que nos decías, vamos enlazando. Y cuando hablamos de violencia estructural, este conjunto de normas sociales que dañan las necesidades básicas de las personas sin necesidad de que sea directo. Es decir, ¿no? Como aunque las leyes existen y están ahí, no se aplican, ¿no? Y entonces no es responsabilidad de una persona en específico, sino es una cuestión estructural, como tal cual lo dice. Entonces, para eso me gustaría ahora preguntarles, e igual iniciar contigo, Fabiola, ¿cómo podemos entender la violencia estructural que afecta a las personas disidentes, considerando las diferentes categorías sociales, ¿no? Que están justo, pues, con las que viven. Muchas gracias, Katia. Bien, y eso me funciona mucho enlazándolo justo con lo que acaba de mencionarnos Cuitláhuac. Muchas gracias con esa parte de los ejes de representación y el derecho a la representación y a las narrativas, ¿no? Justo la violencia estructural tiene que ver, con la invisibilidad, ¿no? En términos, por supuesto, institucionales,
en términos, lo decía Rado, bajo, ¿no?, el marco jurídico, y eso pues evidentemente tiene que ver e impacta directamente con nuestros derechos, ¿no? Y también con los procesos, por supuesto, de desigualdad y todo el abanico de derechos fundamentales, ¿no?, en la vida de las personas. ¿Qué es lo que pasa, como lo dice Cuitláhuac, cuando a las personas se les invisibiliza y se les niega el derecho de existir, literalmente, pero existir en el orden tanto simbólico, en el orden de representación, pero también en las consideraciones del deseo y en los derechos, ¿no?, de la sexualidad fuera de la heteronorma? Ahí es cuando tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cuando hacemos el eje, ¿no?, y hacemos este cruce entre, ¿no?, las consideraciones de las humanidades y las consideraciones de los marcos jurídicos y las consideraciones de las políticas públicas, parece que todo choca, ¿no? Parece que todo es el tipo de explosión que a la que todo el mundo le teme. ¿Por qué? Porque exactamente en esa pregunta que decía, ¿quiénes son o cuáles son las corporalidades que están dentro de este marco de la disidencia? Bueno, pues evidentemente somos, ¿no?, desde mi bisexualidad, desde todas las, ¿no?, el marco de las consideraciones de cada cuerpo y cada cuerpo que es distinto y que está desde ahí proponiendo, está haciendo una ruptura con ese marco de cómo debe ser un cuerpo, ¿no? Eso que decía Cuitláhuac, ¿no?, sobre la condición, por supuesto que hemos rebasado, superado, ¿no?, la diferencia sexual. Ese es uno de los problemas, que exactamente entonces todo mundo dice, entonces, ¿cuál es la norma? ¿Cómo yo te voy a normar y cómo quieres que te visibilice si ni siquiera entiendo tu corporalidad? Me estás diciendo que no, yo te estoy diciendo que así es un cuerpo, ¿no? Así son estos cuerpos, este es un cuerpo masculino, este es un cuerpo femenino, y tú me estás diciendo que no. Que es más, tú ya te inventas, o sea, tú estás en otro proceso y estás alternando con esa performatividad. Entonces, en ese marco de orientación, cuando desde el Estado y las políticas públicas ya están advirtiendo esto, por supuesto que tenemos grandes problemas. Hay una negación, en primera, a aceptar y a, además, generar nuestras propias narrativas y órdenes de representación, ¿no? Evidentemente, lo que acaba de pasar hace 3 semanas, ¿no?, con el compañero Chaires, es exactamente el ejemplo de lo que advertimos, en donde dices, oye, pero es arte, es una exposición en un espacio museográfico, en un espacio, ¿no?, que está además institucionalizado, donde toda la vida se ha mostrado, ¿no?, el cuerpo, y donde toda la vida, desde la historia de las vanguardias, desde el siglo XX, pero si nos vamos a ver de todo lo que se ha mostrado en San Carlos, ha estado mostrando el cuerpo. ¿Por qué aquí pasa esto? ¿Por qué incluso hay un orden jurídico que dice no? ¿No? Porque esto, por supuesto, genera una explosión, porque esto va en contra de las narrativas. Y ahí es cuando advertimos que esta violencia estructural, de donde también hay una discriminación, por supuesto, de todo el orden, desde racial hasta los procesos, ¿no?, de las sexualidades, por supuesto que impacta. Entonces, imagínense, si ya hablamos, y por supuesto con esto hablamos de los derechos sexuales, ¿no?, del PrEP, de la invisibilidad de todas las consideraciones y de las necesidades, ¿no?, de advertir, aceptar y, sobre todo, generar nuestras propias narrativas desde la sexualidad. Hablar de eso y que tendría que estarse viendo desde las políticas del Estado es todo un choque, y desde ahí estamos generando una violencia estructural hacia todas las disidencias. Gracias. No, gracias a ti. Igual, justo es esto que decimos, ¿no?, lo estructural que tiene que ver, nos acabas de mencionar con este ejemplo, ¿no? Sí, o sea, si bien se puede y se ha hecho así, hay una norma que ahora que es con la que se están argumentando para decirle no, ¿no? Pero no es censura, porque la ley dice que no se puede, ¿no? Y en este tenor, me gustaría ir contigo, Alberto. ¿Qué estrategias pueden fortalecer la inclusión de identidades disidentes en las políticas públicas en la agenda de derechos? Ese es tu campo. Entonces, ¿cómo es que pues, las políticas públicas pueden hacer lo suyo, pero no nada más ponerlo en papelito, ¿no?, sino llevarlo a la acción? Bueno, creo que para las políticas públicas o más bien desde la sociedad civil, esa es una tarea de seguimiento titánica, ¿no? Porque si bien los estados o los gobiernos han decidido utilizar las políticas públicas y los recursos o las respuestas desde el Estado
como una bandera en la que ellos puedan levantarla como estoy cumpliendo en cuestión de derechos humanos y decir, la política pública ya es suficiente, ¿no? Para que no haya desigualdades, para que no se discrimine, para que, etcétera. No es así, ¿no? O sea, como lo que derecho legislado no es derecho ejercido, ¿no? Muchas veces decimos eso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Que es una de las posibles respuestas las que yo podría dar, ¿no? Porque en realidad quienes tienen las respuestas son muchísimos de los colectivos y grupos y desde comunidades también, porque hay políticas enfocadas a comunidades, saliéndome tantito de la población LGBTI, pero en específicos de la población LGBTI. Lo primero, ¿no? Sí o sí, la población LGBTI tiene que ser vigilante de la aplicación de estas políticas públicas. Lamentablemente, a pesar de que el Estado genere estas acciones de respuesta hacia los problemas públicos, debe de haber un seguimiento por parte de la sociedad civil, ¿no? Por parte de grupos, por parte de colectivos, ¿no? Porque, y ahí no me gustaría dejar toda la responsabilidad de nuevo a los colectivos y a la población LGBTI, porque creo que el Estado tendría que ser el responsable mismo de evaluarse las propias políticas, pero sí nos toca hacerla de vigilantes, ¿no? En esta tarea también de gobernanza, que significa también desde la sociedad tener una interlocución con un gobierno y estar vigilando, ¿no? Entonces, primero, tener clara la tarea de gobernanza, que es también la tarea que nos toca como ciudadanas y ciudadanos, de vigilar la acción pública. Segundo, pues seguir creando desde sociedad civil, desde estas categorías que también estamos nombrando, o sea, respaldar estas categorías, investigaciones, etcétera. Creo que también nos toca desde abajo no solo justificar nuestra existencia, que la realidad eso es muchas veces como sonar, como suena, ¿no? Como justificar que nosotros existimos. Y la realidad es que no, pero tenemos que justificar, sí, la bajada de la acción pública hacia nosotros como población LGBTI, ¿no? Entonces, primero, pues la gobernanza. Segundo, seguir teniendo un trabajo de investigación desde la sociedad civil, desde la academia, generar nuestras propias categorías, hacerlas visibles y defenderlas, posicionarlas en la agenda pública, que creo que es lo más importante, posicionar dentro de la agenda pública, que es una tarea titánica y que muy pocas asociaciones civiles lo han logrado, posicionar un problema en la agenda pública, pero también tener una conexión internacional y tener eco, porque México muchas veces tenemos nuestra propia caja de resonancia, ¿no? Y creemos que nuestros problemas son únicos, pero nuestros problemas también son globales, ¿no? Entonces, apostarle también a compartir estos problemas con otras latitudes, con Latinoamérica, con otros espacios, y escuchar, porque también esa es la interseccionalidad, ¿no? No solo pensar que nosotros como México, aquí solitos, podemos resolver el problema de la diversidad o la disidencia sexogenérica, sino que también tenemos que crear conexiones. O sea, si es una visión ya, pues estamos en un mundo en el que está globalizado, pues también los problemas públicos los vamos a hacer de esa forma y también desde la sociedad civil vamos a tener estas vinculaciones internacionales y a posicionar los problemas. Entonces, para no rebasar el tiempo, creo que pues, esas serían algunas de las posibles respuestas. Sí, 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 y bien lo dices, aparte vienen un montón de desafíos, ¿no? Y en ese tenor me gustaría continuar contigo, Cuitláhuac, y que nos puedas comentar qué desafíos específicos se enfrentan las personas disidentes
con estas disidencias sexogenéricas cuando son migrantes o cuando son refugiadas? ¿O qué relación tienen con esta cuestión de derechos humanos, que era lo que nos mencionabas tú, especialmente en estos contextos de racismo y discriminación por clase social, ¿no? Y que son los términos de los que hablamos cuando hablamos de esta interseccionalidad, ¿no? Son dos cuestiones que tienen que ver ahí. Bueno, es una pregunta gigantesca, en realidad, ¿no? Y creo que es gigantesca también porque los alcances de la violencia son devastadores, ¿no? La pregunta anterior involucraba, ¿no? La vulnerabilidad, bueno, las últimas preguntas en realidad, ¿no? Las preguntas que se han hecho a tanto Fabiola como Alberto, de en qué medida está en juego lo estructural, ¿no? Y lo estructural es algo que es súper amplio porque tiene que ver principalmente con las condiciones efectivas de habitabilidad, ¿no? O sea, si hay infraestructura, ¿no? Para que pueda haber iluminación adecuada en ciertos espacios, para que haya menos chance de violencia hacia mujeres trans, hacia personas de las disidencias sexuales, pero igualmente sus condiciones económicas o las condiciones incluidos de educación o de acceso a trabajos que no sean trabajos que expongan a las personas a violencia de manera constante, que es algo que, por ejemplo, afecta particularmente a mujeres y a mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, ¿no? También a otras figuras, pero creo que esas son las dos figuras que suelen ser más afectadas por este tipo de condiciones de vulnerabilidad en las que está en juego la violencia estructural, ¿no? Y que a veces escapan de cosas con las que la gente se puede imaginar, como el mismo diseño urbano, ¿no? Hay todo tipo de estudios que involucran cómo hay una suerte de exclusión y de construcción, o más bien de destinación de ciertos espacios a zonas de tolerancia, pero donde la tolerancia misma suele ser ambigua, porque si bien puede permitir cierto tipo de ambigüedad para las prácticas laborales o para las condiciones de producción de supervivencia, al mismo tiempo hay una suerte de permisibilidad, o al menos una mayor incidencia de agresiones que pueden llegar constantemente a la muerte, a violaciones, a agresiones, ¿no? Em, a mí me ha abierto esta pregunta constantemente si la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y en general las diferentes formas de segregación y exclusión de las personas de las disidencias sexogenéricas no son de alguna forma también como algo que posibilita la desaparición forzada, no en condiciones como suele ser a veces sí, pero no estoy pensando en específico en la desaparición forzada del crimen organizado, aunque en ocasiones sí, pero sí una mayor exposición a violencia, ¿no? Que suele a veces terminar terriblemente con la vida de las personas, ¿no? Y eso involucra también el hecho de que no puedan acceder a cierta documentación, como en el caso de personas migrantes, ¿no? Y que puedan, que no tengan un conocimiento de cuáles son sus derechos humanos, a veces a pesar de que no tengan cierta documentación frente a un orden estatal, ¿no? Entonces, hay todo tipo de desafíos, pero creo que muchos de los más importantes tienen que ver con cómo rehabilitar lazos sociales, ¿no? Y al mismo tiempo cómo rehabilitar algo que debería de ser tan importante y tan fundamental como condiciones de empatía y condiciones de apertura al reconocimiento de la validez de vivir de otras maneras, ¿no? Y curiosamente, en los últimos años que ha estado creciendo la propaganda derechista, la propaganda que trata de limitar los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias y en general derechos como no tradicionalistas, es fundamental pensar no solamente en señalar la violencia, sino en pensar estrategias para construir y solidificar las comunidades, ¿no? Que a veces vienen justamente de prácticas como muy de comunidades pequeñas, pero son fundamentales. Sí, así es. Muchas gracias. Hablando de estas cuestiones,
Me gustaría, ya para ir cerrando y dar paso a las preguntas que nos manda la audiencia, que me parecen muy interesantes, me gustaría continuar justo contigo, Fabiola. Y nos pregunta Ángel Moreno, dice, ¿cómo se pueden generar espacios seguros de apoyo para las personas sexodiversas, donde se reconozcan y valoren sus identidades y experiencias? Y esta me gustaría entrelazarla un poquito con la que nos comparte Oriana, que nos habla justo, y te lo pregunto a ti que estás en la academia, que estás en la UAM, ¿cuál es la labor de las universidades para fortalecer el estudio y la aceptación de las disidencias? Si bien recordamos que la UAM ya tiene vigente y es este servicio que proporciona para el procedimiento para actualizar los datos, por ejemplo, por cambio de género, y creemos que esta es una cuestión donde ya vamos un pasito adelante. ¿Cómo ves tú estas cuestiones de qué puede hacer la universidad? Muchísimas gracias, Katia. Sí, justo estaba viendo en el chat. Gracias, Ángel. Gracias, Oriana. Son muy interesantes y sobre todo porque además tienen un impacto directo con nuestra comunidad, ¿no? Y un poco con el quehacer que, por supuesto, desde Rectoría General y cada una de las rectorías, ¿no? Hemos generado mediante nuestras comisiones, ¿no? Tanto que tengan que ver con todas las consideraciones de erradicación, ¿no? De violencia de género, pero también las contribuciones, ¿no? Y las consideraciones que tienen que ver, por supuesto, como la actualización de datos, por supuesto, la visibilidad, esto que hablábamos hace un momento, ¿no? De las formas de articulación, que no solo, debo de advertir, no solo tienen que ver con las consideraciones simbólicas, o sea, hoy por hoy ya en esta transversalidad, incluso que en donde incluye las consideraciones en los planes de estudio y la aplicación, ¿no? Por ejemplo, de una currícula que tenga que ver con género, ¿no? Su texto servidora, de hecho, da la materia de sociología de género en UAM Iztapalapa y que cada vez se va haciendo también extradicional y que, por supuesto, en UAM Xochimilco también con su, ¿no? Con el sistema modular también lo están considerando. O sea, digamos que en nuestras unidades, ¿no? Sí se está haciendo eso, pero sabemos que no es suficiente. ¿No? O sea, también es que sería como pintar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, ustedes, ¿no? Desde todo este proceso de ese año, ¿no? Generando esas mesas, ¿no? Han visto también esas consideraciones, pero tenemos que ver dos cosas. Uno tiene que ver con las formas, eso que hemos hablado en esos minutos, cómo se generan cómo se generan las comunidades, cuáles son las prácticas, ¿no? Que se visibilizan, cuáles son las formas también de generarlas y cuál es el apoyo institucional para hacerlo. Seamos francos, ¿no? Todavía, por supuesto, que hay muchas cosas por hacer. Una de las cosas que a mí todavía me sorprende es qué pasa con los baños neutros, ¿no? ¿Qué pasa con esos procesos y estos, que hay que decirlo, Coajimalpa lo tiene? Por supuesto que cada contexto, con eso quiere decir, nuestro contexto, por ejemplo, en Guam Iztapalapa es muy, muy distinto. Tenemos una población infinitamente mayor, ¿no? En Xochimilco también, en Azcapotzalco. Lerma tiene sus propios procesos también. Pero, ¿qué pasa con la generación desde la institución de espacios, ¿no? Lo que hablamos hace rato, espacios seguros, donde mi comunidad no se sienta afectada, no se sienta violentada, pero también en la condición de detectar las formas en donde se desarrollan esos, ¿no? Nuestras red flags de violencia. ¿Cómo hacer que la comunidad estudiantil y también académica, ¿no? O sea, toda la comunidad y también, por supuesto, les compañeros, ¿no? De base y confianza, ¿cómo podemos hacer que se sientan seguros en su espacio donde, hay que decirlo, llevamos por mínimo estamos 8 horas al día, de 8 a 16 horas en cada una de las unidades, ¿no? Entonces, por supuesto que si yo pues no tengo un apoyo institucional, esa forma de hacer comunidad se fragmenta. Una de las consideraciones, solo para cerrar en esos 3 segundos, ¿no? Es que se vayan generando estas redes e ir generando también, ¿no? Ese acuerpamiento del que hablamos hace rato junto con la institución, ¿no? En el caso, acérquense, ¿no? Y es el microcomercial. En el caso de la UAM Iztapalapa tenemos, por supuesto, PRAGEN, ¿no? La comisión dedicada a la erradicación de la violencia de género. Y en cada una de las unidades existe, ¿no? Pero también es necesario que desde las propias colectivas estudiantiles, y también hay que decirlo, ¿no? De los profesores, generemos esos lazos. Eso es, creo, un gran primer paso. Muchas gracias, perdón.
No te preocupes. Y bueno, también dando respuesta a María, que nos dice, Isabela, que nos dice que faltaría tocar el punto de vista biológico. Actualmente, tan solo en el tema de identidad de género, comienza para ir estudios de la neurobiología y la psicobiología, ¿no? Biología de la identidad de género. Es una temática que queremos abordar justo en la siguiente mesa, y ahorita vamos con ese anuncio, y que es más o menos con lo que cierra el siguiente comentario que nos comparte Johan, y que nos dice, ¿no? En el contexto actual, donde las disidencias sexogenéricas enfrentan múltiples formas de violencia y exclusión, ¿cómo podemos construir estrategias de resistencia que integren las intersecciones que ya dijimos, ¿no? Clase, raza, discapacidad y otras opresiones, sin que estas luchas eclipsen a otras, ¿no? Nos pide que si podemos dar unos ejemplos concretos de estas resistencias, ustedes en sus campos de trabajo. Y bueno, y ya hablaba aparte de esto también, ¿no? De la parte de la biología y cómo aporta en defensa y el reconocimiento de las personas trans. Entonces, no sé si ahí tú nos gustes contestar, Cuitláhuac, por favor. Bueno, claro que sí. Me agarraron un poco de distraído. Pero estaba pensando en los ejemplos, ¿no? Mi mayor trabajo, yo me dedico principalmente a la docencia y también a la escucha psicoanalítica, ¿no? Que son, pues, dos espacios que se han transformado mucho. El del psicoanálisis es muy reciente, que empieza a incorporar aspectos de disidencias sexuales y también de teoría trans, pero lo están revolucionando y me parece fabuloso porque de hecho a principios de este siglo XXI era poco probable que aceptaran a personas homosexuales o personas trans o mujeres lesbianas o bisexuales o de disidencias sexuales para que se formaran como psicoanalistas. O sea, psicoanalistas eran básicamente hombres y mujeres cis oficialmente. Al margen de la oficialidad había otro tipo de cosas, pero empezar a escuchar el deseo y la experiencia de las personas disidentes es un ámbito importante y se está haciendo, ¿no? Y cada vez más, no en todos lados, pero es un territorio que va ganándose, que está en disputa. Pero también en la academia, yo me dedico a dar clases también en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y en el posgrado de Historia del Arte, bueno, he estado en el posgrado de Historia del Arte, en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, compartiendo cursos con mujeres colegas, con amigas mías, y introducir temas que tienen que ver con la historia del arte de personas de las disidencias sexuales, era algo que de hecho estaba un poco mal visto. Era así como de, si queremos trabajar estética filosófica, nos vamos con Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Heidegger, Nietzsche, casi puros señores, que me caen bien y les admiro y O ocupan señoros. en la filosofía. Sí, pero también creo que es muy importante también reconocer que es fundamental que entren otras perspectivas, donde el sujeto ya no es universal, donde el cuerpo no es solamente el cuerpo del hombre blanco, masculino, europeo, demócrata, etcétera, sino que entra una pluralidad de aspectos fundamentales a pensar allí lo sensible que somos, ¿no? O sea, pensar nuestra sensibilidad, nuestra percepción, nuestra experiencia, nuestro dolor también, ¿no? Y que está manifiesto no solamente en la producción intelectual, sino también en la producción artística. Entonces, hacerle ver a una clase como estética, ¿no? Que es del tronco común, podríamos decir, que volteen a ver las diferencias o las disidencias a figuras como Giuseppe Campuzano, Gloria Anzaldúa, Paul B. Preciado, no sé, Severo Sarduy, cambia algo, incluso para las personas que no son de las disidencias sexuales. Les hace ver la vida desde otras perspectivas también, y el arte también, ¿no? La filosofía. Entonces, desde todas las trincheras se puede armar algo sin que se tenga que convertir en una cosa solo panfletaria, que también tiene su lugar, pero esto es como para que entendamos luchas más sutiles también. Yo diría eso y agradezco mucho la pregunta, me encantó. Gracias. Y tú, Alberto, ¿qué nos puedes compartir de eso? ¿Cómo lo ves desde esta cuestión más política y estando en esta situación, bueno, en tus funciones? Es súper complejo, porque, bueno, yo actualmente trabajo en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Y desde ahí, pues vaya, una postura de crear comunidad siendo servidor público. También algo que agregaría, algo que mencionaba hace ratos, ¿no? Este tema del ser comunidad, ¿no? Es la subjetividad de totalmente y traer consigo
muchas otras subjetividades de cada una de las personas, ¿no? Es enorme. Pero bueno, yo más bien agregaría justo algo que también había mencionado Cuitláhuac, ¿no? Que son estos ejercicios de memoria, y la memoria como una de las herramientas fundamentales de la colectividad y de las colectividades para justo no eclipsarse. Por ejemplo, yo en la UAM Xochimilco creé una colectividad que se llamaba Prisma. Y ahí aprendimos demasiado a impulsar, a crear comunidad, a hacer apoyo, a acompañar a compañeras y a compañeros en procesos de denuncia, a decir cuáles eran las modificaciones necesarias en la legislación universitaria de ese momento, ¿no? Que ahora pues me da gusto que ya se hayan considerado. Y hay muchas cosas que aprendimos, ¿no? Pero un ejercicio que no hicimos y que se vio, que por eso pues también la colectividad pues ya no siguió, es que no hicimos tampoco un ejercicio de memoria de qué aprendimos hasta ese punto, ¿no? Hasta dónde estábamos. Ni tampoco pensamos en un relevo generacional, ¿no? Ni tampoco pensamos que los espacios ya no nos resuenan a nosotros, ya no habitamos esos mismos espacios, pero habrán otras subjetividades que lo puedan habitar. Y entonces, no por eso vamos a decir cómo tienen que hacer las cosas los que sigan de nosotros, ni cómo sí o cómo no crear comunidad, cómo crear colectividad, ni cómo sí o cómo no nombrarse, vivirse, ¿no? O sea, nosotros lo vivimos de una forma, y creo que el comentario de Johan es algo súper importante, que tiene que haber una comunicación intergeneracional, ¿no? Por ejemplo, como para poder decir, nosotros aprendimos que teníamos que hacer esto. Hace poco volví a ir a la UAM Xochimilco y es otra. O sea, y no tiene más de 4 o 5 años, tal vez 6 creo, que salí. Es otra totalmente. Ahora ya aparte tienen grupos, ¿no? Específicos de parte de la universidad que apoyan a la población LGBTI. No teníamos, ¿no? Tenemos algo que era Cuerpos que Importan, pero no, como tal, era un grupo de profesores que se juntaban, ¿no? Ahora ya es otra cosa. Y entonces, por ejemplo, Cuerpos que Importan, que ya no existe. Ajá, sí, ya no existe, sería súper importante que exista un ejercicio de memoria por parte de ellos, ¿no? Como de los procesos que acompañaron ellas y ellos, desde también otras y colectivas que las estuvimos, pues no molestando, ¿no? Sino también pidiendo el acompañamiento institucional. ¿Qué aprendieron de ese procedimiento? ¿Qué aprendieron las y los académicos de esos momentos? ¿Qué aprendieron las y los personas administrativas, ¿no? ¿Qué aprendieron también de los procesos de paros que generamos, ¿no? También muchos compañeros feministas, compañeras feministas y compañeros de la diversidad sexual, ¿no? Que apoyamos. Esas memorias lamentablemente ya no existen, ¿no? Porque estamos regadas por todos lados y no se agruparon en el momento. Entonces, yo a Johan solamente les recomendaría que no hay una sola forma de crear colectividad, que se aviente a hacerla, ¿no? Son 2 personas, ya son colectividad, ¿no? Y entonces, desde ahí, posicionarse, avanzar hacia lo que ellas y ellos creen que es justo y siempre creer en colectivo, ¿no? O sea, no pensar en la individualidad. Y de ahí en adelante, pues solamente retomar esta idea de que siempre es importante la memoria como una política también importante de ejercer. Exactamente, pues muchas gracias. Con esto cerramos. Nada más, no sé si alguien tenga alguna sugerencia para lo que nos pregunta David, que nos dice que si pueden mencionar alguna ONG en la Ciudad de México que tenga grupos de apoyo para jóvenes gays, pregunta en específico. Si alguien tiene algo que tenga así a la mano el dato, se lo puede compartir. Yo solo he escuchado el acompañamiento por parte de la Asociación Civil YAG México. Y que va a estar con nosotros en la siguiente mesa. Qué gusto, pues igual con ellas y ellos es posible acercarse para el acompañamiento. También hay muchos otros grupos
pero en este momento no recuerdo. Igual, si regreso al chat después de que se guarde este video, dejo ahí puede las... quedar. Bueno. Perfecto. Pues muchas gracias a ustedes tres. Sí, adelante, Fabiola, si quieres completar. Bueno, solamente en el caso, ¿no?, de acompañamiento, que es muy importante para, ¿no?, jóvenes y, bueno, disidencias en general, ¿no?, en condiciones para hacerse por primera vez la prueba, ¿no?, para acompañamiento con el PrEP, pues por supuesto está VIH Libre, ¿no?, que pues es toda una institución en términos de acompañamiento con un gran humanismo, una gran empatía, y yo creo que es súper importante tenerlos. Y además estar en contacto, ustedes le ponen inmediatamente en X, en cualquier red social, y siempre te contestan inmediatamente. Hemos tenido la fortuna, ¿no?, de que a veces nos acompañan en procesos o que estamos en mesas, ¿no?, en WAMI. La verdad es que son grandes personas. Muchas gracias, Fabiola. Yo me acuerdo que en México también tiene presencia de Trevor Project, que es una asociación internacional orientada principalmente para prevención de suicidio, ¿no? Pero también orientado particularmente a personas de las disidencias sexuales, ¿no? Sobre todo empezó con chicos gays en Estados Unidos, si no me equivoco, en los 90, y tiene presencia en México. Y también hay una que es muy importante, que no es específicamente para gays, que es la Asociación por las Infancias Transgénero, que también creo que es fundamental hacer crecer, que la gente sepa de que hay a dónde recurrir, ¿no? Gracias. Sí, YAJ México es con Y-A-J México. Pues muchas gracias. Con esto cerramos esta mesa. Agradezco mucho su tiempo, su participación. Y pues como les decimos, ¿no?, esta mesa es la primera de 3 que justo busca visibilizar estas cuestiones, pero más allá de conocer y de decirnos nuevamente qué significa cada letra, qué es, sino hablar de estos temas actuales y cómo se atraviesan. Y pues por eso es que nombramos así este ciclo, ¿no? Son estas resistencias actuales, porque resistencias ha habido muchas, pero cómo se van transformando y cómo ahora tenemos que estar con el presente, ¿no? Ya se aprobó las leyes, ya se pueden casar, ya se puede reconocer, ya puedes hacer tu cambio de identidad, pero hay muchas otras cuestiones que siguen atravesando y que siguen violentando, ¿no? Entonces, pues con esto concluimos esta mesa, pero les quiero dar unos anuncios de las siguientes actividades que tenemos en la Dirección de Comunicación del Conocimiento, y es que mañana tenemos nuestro segundo episodio de esta nueva temporada, que es la tercera, de Tejiendo Historias, y vamos a hablar justo de neurodivergencia en primera persona, ¿no? Entonces no se lo pierdan por WAM Radio 94.1 FM, y lo pueden escuchar a las 2 de la tarde. También tiene una retransmisión el sábado por si se lo pierden. Y bueno, el siguiente evento que tenemos es que, como ya conocen, nuestro concurso de Mi Tesis en 3 minutos, estamos en nuestra 4ª edición, y el día jueves iniciamos con estas divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Naturales e Ingeniería a las 4 de la tarde. No se le pierdan, sigan esta transmisión. Y por supuesto, la siguiente mesa que tenemos de nuestro ciclo es el próximo martes, igual por este medio a las 7 de la noche, y es la mesa de Cuerpos y Sexualidades, Resistencias y Reinversiones, donde nos va a acompañar Ana Hoy, de Vivir y Ser Intersex, Iván Tagle, de YAG México, Wilmer Ruiz, que es de la UAM Xochimilco, y la va a moderar la doctora Itza Varela, académica de la UAM Xochimilco. Entonces, les esperamos el siguiente martes en el mismo canal. Buenas noches, que la pasen muy bien. Bye. Y recuerden que ya se va a abrir en los comentarios para que puedan registrar su participación y solo contesten para que puedan participar por los premios. Nos vemos en la siguiente mesa.